Buenas noches, profesor. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Juan Barrios, por Alan Arrieta y Alexander Cabreras. Y nuestro tema es la responsabilidad por privación ilegal de la libertad. Y bueno, respecto a la responsabilidad por privación ilegal de la libertad, podemos decir que es un fenómeno que se da cuando personas que son inocentes son sometidas a largos procesos penales que implican tiempo perdido, daño a su reputación y buen nombre, dolor emocional para ellas y sus seres queridos y afectaciones irreparables en su proyecto de vida. Esto vendría a ser básicamente la definición de dicha problemática. Al respecto tenemos o planteamos como hipótesis de que después de la investigación es precluida o la persona es absuelta porque se probó su inocencia o en virtud del principio de indubio pro reo, es decir, ante la duda se falla en favor del reo, en consecuencia es ordenada su libertad. A pesar de recuperar su libertad la persona, la víctima encuentra muy difícil volver a recuperar su calidad de vida, puesto que muchas veces tiene que ver su vida profesional y laboral destrozadas y debe presenciar el deterioro de sus relaciones de amistad y afectivas. De lo anterior nos queda como hipótesis a resaltar de que el Estado, no importa cuánto dinero le dé a dicha víctima, es completamente incapaz de reparar al 100% este tipo de daños ellos a dicha persona, pues al aprendido. Acto seguido expongo pues el problema jurídico que nosotros presentamos en nuestro trabajo, y es de que estas privaciones de la libertad, además de vulnerar los derechos fundamentales de sus víctimas, tienden a crear en la ciudadanía un clima de zozobra y de incertidumbre bajo el cual se quebranta la tranquilidad pública, se nubla la pacífica convivencia y se alteran las bases de un orden justo. Esto quiere decir que el problema que plantea dicha situación es básicamente en la intranquilidad de la sociedad. Vale decir que no es un problema netamente de Colombia, de nuestro estado, de nuestro gobierno. En realidad es una problemática global y mundial. En todos los países se presenta dicha problemática, pero el aparato judicial colombiano no fomenta la disminución o la extinción de esta problemática. Y es aquí donde nosotros centramos nuestro problema jurídico. Continuando con el marco conceptual, es necesario hacer una breve explicación de algunos conceptos que van a ser utilizados en el texto. Esto con el fin de hacer más clara la temática y que ésta sea de mejor comprensión para sus lectores. Como primera definición sería conveniente dar la definición de la privación injusta de la libertad. Mediante esto se puede decir que es una persona que ha sido privada de la libertad y que luego es dejada en libertad por cualquiera de las opciones de ausencia de responsabilidad penal, que lo cual faculta para demandar al Estado en una reparación de perjuicios. También tenemos que es la captura. Es un procedimiento donde la fiscalía solicita que determinada persona sea aprehendida físicamente, puesto que se presume autor o partícipe de un delito. Como también lo establece el Código Penal en su artículo 297, que dice lo siguiente: para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y motivos o razones fundados. Continuando con la libertad individual. ¿Qué es libertad individual? Es la seguridad que tiene toda persona de elegir qué hacer, sentir, definir, escuchar, sin miedo a ser intimado en su ser y elecciones personales. El habeas corpus. El habeas corpus está concentrado en nuestra Carta Magna, expresadamente en el artículo 30, que nos dice que el habeas corpus es un instrumento máximo que garantiza la libertad cuando ésta ha sido coaccionada por cualquier autoridad estatal en forma arbitraria, ilegal o injusta. La dignidad humana hace referencia al valor con el cual nace toda persona. Es algo inherente de todo ser humano, debido a que es un ser racional, social y lleno de capacidades que, como dice la ONU,
que la dignidad es la base de todos los derechos humanos. Entonces los seres humanos tenemos derechos que deben ser tratados con sumo cuidado y precisamente porque cada uno posee un valor intrínseco. El perjuicio moral. Este concepto dice que perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, como congoja, desosiego, temor, zozobra, etcétera, que invaden a la víctima directa o indirectamente de un daño antijurídico, individual o colectivo. La flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, nos ha dicho que la flagrancia corresponde a una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata de las autoridades o de los particulares, cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa de la orden judicial para allanar la concurrencia del fiscal a quien, en las circunstancias anotadas, no podría exigírsele que éste se presente, ya que de detenerse su presencia por obligatoria, el aviso que debería cursársele impediría actuar con celeridad e inmediatez que las situaciones de flagrancia requieren, permitiendo de este modo que la reprochable culminación de la conducta delictiva que pudo haber sido suspendida a merced de la penetración oportuna de la autoridad en lugar de los hechos. Y por último, el error judicial. Como error judicial tenemos que es el momento en el que el juez cambia o altera equivocadamente el resultado de un hecho dentro de la litis. Como el estado del arte, me permito citar al doctor Enrique Gil Botero, que en su obra de responsabilidad extracontractual del Estado nos dice que nos enseña que en los años marcados entre 1991 del siglo pasado y 1996 fue proferida la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, donde la jurisdicción de lo contencioso administrativo contempló la existencia de 3 títulos de imputación relacionados con la actividad de administración de justicia, donde el primero nos dice que fue denominado como el error judicial, que se centraba básicamente en la reparación de los daños cuando se inicia desde una providencia judicial ejecutoriada contra la que se le han interpuesto recursos ordinarios legales. El segundo lo conocemos como la privación injusta de la libertad. Esta apunta al resarcimiento de los daños causados a una persona cuando por orden de la autoridad competente ha sido inmiscuida su libertad. Y el tercero denominado en su momento la falla del servicio judicial, que dice que se asemeja a las actividades administrativas de la jurisdicción, que es el error judicial y la falla de servicio judicial. Encontraron su apoyo en el artículo 90 de la Constitución Política y la privación de la injusta de la libertad, además que dice la Constitución en el artículo 414, del decreto 2700 de 1991 continuando el proceso, el profesor Gil Botero dice que la referencia al artículo 414 se desprende de que la primera parte tiene un término general para la imputación por privación injusta de la libertad, que es condicional, pues esta exige que la medida sea injusta y que la segunda parte del artículo establece 3 supuestos de responsabilidad objetiva. Porque primero, no existió el hecho, segundo, el sujeto no cometió tal hecho y la tercera, la conducta investigada no constituyó una conducta punible. Entonces vemos más adelante que tras la sanción de la ley 270 de 1996, el legislador decidió sistematizar la imputación y responsabilidad hereditaria de los funcionarios del Poder Judicial en los artículos 65 y 74 y la privación injusta de la libertad asignar la denominación del funcionamiento judicial defectuoso a un tercer estándar de atribución conocido por la jurisprudencia para la distribución del daño antijurídico en aquellos supuestos no previstos en los primeros regímenes. Asimismo, los autores argumentan que a pesar de la revisión previa de la ley 270 por parte de la Corte Constitucional, dice que la sentencia
C-037 del 96 se enfatiza en que la imputación será analizada desde la perspectiva de la falla del servicio, diferentemente a la anterior, especialmente la vía de la verificación judicial errónea. De hecho, es decir que subjetivamente lo cierto es que el Consejo de Estado ha trazado su propia línea jurisprudencial sobre la materia en múltiples ocasiones, de la que pueden sacar algunas conclusiones. Primero, la mala justicia es un término subjetivo que no tiene que por qué estar relacionado con el hecho en que la jurisprudencia constitucional lo define, ruta de la asimilación del concepto. Y segundo, que la privación injusta de la libertad podrá generar responsabilidad del Estado desde los títulos de imputación, por un lado, desde la órbita objetiva en los tres eventos a que hacía referencia el artículo 414. La Constitución Política del 91. Por otro lado, para aquellos eventos en los que se enmarque dentro de los cuatro supuestos anteriores, decimos que el título de defectuoso funcionamiento de la administración judicial por parte de la constatación efectiva de la falla de servicio. Finalmente, en mi estado del arte, el autor argumenta que para evitar la avalancha de litigios contra operadores de justicia, las entidades públicas deben analizar y ponderar cada caso en particular, ya que todos los accidentes en los que se imponen sentencias estatales involucran dolo o culpa grave en el proceso judicial encargado de declarar la responsabilidad del Estado, de los funcionarios del Estado. Como antecedentes, podríamos decir que aunque en realidad no existió como institución en Roma, debido al origen latino de la palabra habeas corpus, el vínculo y sus antecedentes más lejanos podemos atribuirlos al compendio de los romanos en el tomo 13 y segundo capítulo 19, titulado Homine, que es la exposición que pretende proteger la libertad individual y forzar la exhibición de un hombre libre que ha sido determinado maliciosamente, acercando al público para que la gente pueda verlo y tocarlo. Entonces esta figura jurídica, sin embargo, es un acto de apropiación correspondiente al derecho civil y privado, ejercido por aquellos con mala intención, con la intención de hacerse dueño de un hombre libre, privándolo de su libertad, esclavizándolo. En este caso, el sujeto podrá solicitar a las autoridades que soliciten la exposición del homine libero. Esta protección en realidad no está directamente relacionada con el habeas corpus, pero porque fue concebida para proteger la libertad de los hombres libres frente a los abusos de los particulares y no de los monarcas y demás autoridades. Entonces, otro antecedente podríamos hablar de los ingleses, que cuando se habló de la Carta Magna de Libertatum, que dice que es la Carta Magna de los Libertadores, que se hizo el 15 de junio del 1215 por el rey San Juan sin Tierra, quien fue obligado por los cleros y los nobles encabezando un movimiento. Este documento es de relevancia muy importante, debido a que con este escrito ya se comenzó a hablar de los derechos, libertad e igualdad y la asociación de personas libres. Como también aclaró los lineamientos de Luis Puniendi. Esta carta iba dirigida directamente a los jueces, donde se dio a conocer la reserva legal y judicial con respecto a la privación de la libertad de los hombres libres, como plena obligación de compadecer de forma corpórea a un tribunal. También no es la obligación, así como hoy en día, a la forma de recuperación de la libertad, pero en sus inicios, pero sí sus inicios. Y esto dio un gran paso a lo que hoy se considera. Continuando con lo expresado en el presente trabajo, sabemos que el Estado tiene entre sus cometidos lo que es la administración de justicia, y ello por supuesto genera daños a las personas, teniendo en cuenta que los jueces, cuando administran justicia, no solo deciden sobre el asunto que les concierne, sino que también tienen en sus manos derechos fundamentales, que por la privación injusta de la libertad se ven vulnerados. La libertad, como cualquier derecho fundamental, es importante
y obviamente se ve menoscabado cuando a alguien se le priva de esta. El tema de la responsabilidad por privación injusta ha sido desarrollado principalmente por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, además de los 3 códigos que fueron expresados en estos 30 años. Entonces tenemos que de la Constitución del 91 se elevó a rango constitucional el tema de la responsabilidad del Estado, que por omisión de los funcionarios públicos se puede responder por los daños causados a las personas, precisamente en el artículo 90. Después, en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se pusieron como causales de responsabilidad del Estado 3, que son las siguientes. Primero tenemos que el agente o la persona no cometió el delito. Segundo, porque no existió el hecho. Y tercero, que la conducta no constituía un hecho punible. Después se agregó como causal de responsabilidad el principio de indubio pro reo o el de duda para reo, por lo cual el Consejo de Estado a través de los años vino sacando mucha jurisprudencia acerca de esto y concluyó que el Estado debe resarcir los daños sin importar cuán corta sea esa privación de la libertad. Y por lo tanto, en cualquier evento en que una persona sea privada de libertad, ya sea de unos días o años, el Estado debe responder por eso.